¿Qué huboles? Pues se llegó la fecha y resulta que en Los Pinos, la residencia del presidente de México, Enrique Peña Nieto resultó ser el más despistado. Y eso que él la semana pasada, después de que el vicepresidente y aprendiz de canciller Luis Videgaray Caso destapara al todavía en ese momento secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Curibeña, como básicamente el candidato del PRI, pues el despistado mandatario mexicano lo tuvo que confirmar. Resultó ser el más despistado que todos los demás. Ya se le quitó la capucha al tapado. El dedazo se confirmó. El ungido tan esperado por algunos ya está presente. Meade, a quien extrañamente Peña Nieto elogió menos que Videgaray al anunciar su renuncia a la Secretaría de Hacienda. Dio algunos datos bastante erróneos. Por ejemplo, que cuando era titular de la Sedesol de 2014 a 2016 bajó el nivel de la pobreza en México, lo cual no es cierto. Pero más allá de las mentiras en Los Pinos para presentar al que era tapado y dejar atrás pues a varios en la carrera, a Aurelio Nuño, el secretario de Educación Pública, y a Miguel Ángel Osorio Chong, el de Gobernación, que se quedó con tantas ganas, creo que ahora es importante ver lo que se viene. Es la utilización de los recursos, de nuestros recursos que pagamos con los impuestos, para apoyar la candidatura de Meade dentro del PRI, este partido que en los últimos años nos ha llevado a una pobreza muy grave, a un país totalmente en la indefensión por la inseguridad y porque casi todos los estados están sufriendo las consecuencias de la criminalidad que no tiene límite, del dominio del narcotráfico, de esta impunidad y de las horribles vejaciones a los derechos humanos de muchos mexicanos, sobre todo de los que no tienen dinero, los pobres como siempre. Cada quien en nuestro país es libre de elegir al candidato que quiera. Yo quiero decir algo porque luego se malinterpreta, como ya se han malinterpretado en algunos comentarios que me llegan. El hecho de que comente yo los errores, los desaciertos del gobierno de Peña Nieto no quiere decir que yo tenga un candidato o que apoye directamente a gente del Frente o a Andrés Manuel López Obrador. Siempre la lectura equivocada en México de los periodistas es: si no apoya al PRI es porque apoya a la izquierda o es izquierdista. Yo soy ciudadano mexicano y, para serles honesto, ninguno de los candidatos, que hay tantos, incluidos los independientes, me gusta. Yo simplemente estoy haciendo comentarios de las noticias, por eso esto se llama 7 minutos de noticias e ironías. Porque si fuéramos una nación con el civismo que deberíamos tener después de tantos años de corrupción, creo que no se le estuviera dando tanta importancia al destapado por Videgaray, hoy confirmado por el despistado Enrique Peña Nieto. La razón es simple. Veamos la realidad de este México que nos ha dejado lo que va del sexenio priista. En una verdadera democracia, la rendición de cuentas en las urnas sería sacar al candidato, no darle siquiera la más mínima oportunidad de pensar que puede darle continuidad a un proyecto fallido como el de Enrique Peña Nieto. El problema es que después la falta de civismo, del abstencionismo, provoca que con marrullerías, con dinero, se logre establecer ese sistema que quiere perpetuar Enrique Peña Nieto en los próximos 6 años, a través de mí. Resulta que inmediatamente de que se diera a conocer su dedazo, los medios de comunicación, algunos nacionales, que se supone deben ser objetivos, inmediatamente en sus primeras planas, en sus páginas de internet, sacaron perfiles de mí presentándolo
como el hombre idóneo para llevarnos al primer mundo, como hicieron con Peña Nieto exactamente cuando fue el candidato del PRI, destacando su decencia, su nivel intelectual, su vocación por el país, que insisto, si fuera tan excelente como secretario de Hacienda y el titular de la Sedesol y luego de Relaciones Exteriores, seríamos un país sin pobres, un país donde no hubiera tanta inseguridad y violencia. Ya hubo algunos articulistas que hasta lo calificaron de ser intelectualmente formidable. Y espérense a este martes, porque vienen los columnistas y articulistas que a partir de ahora, con tal de quedar bien con el poder, van a hablar y a escribir maravillas del candidato del PRI. Yo les reitero algo. No vale la pena en estos momentos decir quién es mejor y quién es peor, y no me corresponde a mí. Yo simplemente estoy haciendo comentarios e ironías de la actualidad política. Y esto es lo último que ocurrió. Creo que es conciencia de cada uno de los mexicanos el decidir por quién va a votar en julio del próximo año. Solo una cosa, piénsenlo para que sea por el bien del país y no para perpetuar la corrupción en la impunidad. Reitero, si fuéramos una nación con conciencia cívica y democrática, el candidato del PRI no tendría la más mínima oportunidad. Pero hay que tener cuidado porque van a utilizar el dinero de nuestros impuestos para intentar llevar a Los Pinos. Hasta la próxima, y a los criminales y políticos, devuélvanos ese México que nos robaron.